UCB Radio presenta Activa Mente. Salud mental a tu alcance con Sabia Salud. Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Activamente en Radio UCB 103.5. Nuestro programa de los domingos de conversación, siempre con grandes invitados, y hoy día en especial vamos a tener un invitado con un tema súper interesante, yo creo que súper apropiado a lo que nos convoca siempre en temas de salud mental. Bueno, como siempre voy a presentar a mis compañeros que hoy día solamente está Nicolai Soto. ¿Cómo estás, Nico? Erika, muy bien, muy bien. Qué bueno, nos dejó Salvador hoy día un ratito, se va a ir sumando a lo mejor a lo largo del programa, pero lo importante es saber que tenemos nuestro Centro Integral Sabia Salud, que recibe con un montón de profesionales a disposición de todos quienes nos escuchan, psicólogos, Nico, que es nuestro psiquiatra, nutricionista, educadora diferencial, y me falta alguien más, no, creo que está ahí, coaching al equipo que les habla. Bueno, hoy día tenemos un invitado súper interesante, un psicólogo clínico, Javier Morán, doctor en psicoterapia, docente e investigador de la Escuela de Psicología de la Universidad del Paraíso e investigador del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP. Javier, bienvenido, de verdad para nosotros es súper bueno que estés, representas como el tema, la profesión, todo lo que nosotros como profesionales del área de salud nos interesa, así que Javier, bienvenido y te dejo el micrófono para que nos saludes. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, me presento tal vez un poco más de lo que habían comentado. Yo soy profesor de la Escuela de Psicología. Aprovecho de saludar también a la gente que está por allá, que no las he visto hace tanto tiempo. Yo voy un rato y hay muy poquita gente que da vuelta como estamos en este proceso de acercarnos progresivamente, pocos estudiantes, entonces es otro el mundo que estamos viviendo en la universidad. Yo me dedico fundamentalmente a la docencia en temas de clínica y de investigación. Guío tesis, hago ese tipo de trabajo. Y también trabajo en posgrado. Ahí formo parte de un equipo que nosotros hemos denominado Puerto Infancia. Entonces trabajamos en formación de posgrado en clínica con profesionales de la ciencia social, fundamentalmente psicólogos, psicólogas, trabajadores y trabajadoras sociales que toman algunos cursos de posgrado, de intervención en estrategias de intervención clínica y en trauma también, en el área infantil. Hago esas cosas, hago algo de clínica en este tiempo, en el último tiempo con lo de la pandemia, me mudé hacia el formato online y también por otras razones también que se empiezan a mezclar ya y a complicar temas, no sé si complicar, pero un poco a colapsar entre la familia y el trabajo, estando en casa. Ahí la consulta la tuve que bajar un poquito y con la investigación se he seguido estoy en varios proyectos, pero varios proyectos bien interesantes, donde esta modalidad ha sido maravillosa porque eso sí nos ha permitido conectarnos con gente de todos lados. Tenemos, por ejemplo, un proyecto en que tenemos a alguien que está, bueno, ya no, pero al inicio estaba en Puerto Varas, hoy día está acá, tenemos gente de varias partes. Así que en esa área al menos ha sido súper positivo, en el fondo, la posibilidad de mantener redes. Bueno, y ahora acá tenemos a alguien de otro país, incluso el Nico, que lo pueden ver. Bueno, y la otra cosa que también formo parte la otra afiliación que tengo también tiene que ver con el Instituto Milenio, que lo habían mencionado hace un rato, de investigación en depresión y personalidad. Que este es un instituto, un gran centro de investigación que convoca a varias universidades, entre ellas a la Universidad del Paraíso, y ahí hacemos investigación en, como lo dice el nombre, ¿no? en depresión y temas ligados a la personalidad. Ahora el Instituto Milenio ahora va a cumplir prontamente 10 años y luego está en la renovación. Lleva harto tiempo ya difundiendo conocimiento y ahí yo me llamo investigador joven. Ese es el rol que tengo. Joven porque soy joven en la investigación, ¿no? Ah, ya, no por la edad, dices tú. Exactamente. Así que es un poco lo que hago cotidianamente.
poquito de clínica, yo tengo mi corazón puesto en la clínica fundamentalmente y la investigación, que es algo que surgió más adelante, luego que cuando empecé a hacer el doctorado y en ese tiempo, y yo creo que de las cosas que a mí donde mezclo todo eso, que tiene que ver con algo que me gusta mucho desde que me titulé en el fondo, que tiene que ver con la docencia. Para mí el rol que cumplo como docente, formador, también es un rol de intervención, tanto como uno lo hace en la clínica, aquí interviene, ¿no es cierto?, porque estás en un momento que es súper crucial del desarrollo de muchas personas, y también ahí les hago, tiro un poco para arriba la investigación y la incorporación de esto que es tan relevante, la evidencia en el fondo, la clínica, que es algo que al menos en psicología, los psicólogos, psicólogas, no leemos mucho de investigación, en clínica sobre todo. Ahí hay una controversia entre si esto es arte y cuando le pones ciencia, ¿qué pasó con esta cosa más de artesanía fina, ¿no es cierto? Y yo estoy bien convencido que el uso de la evidencia en el fondo claramente no puede reemplazar toda la experiencia que uno pueda tener, pero intervenir desde la evidencia a mí me parece que es una responsabilidad de partida es ética, ¿no? O sea, si es que esto sirve y sabemos que esto sirve más, y creo que apuntar hacia allá te orienta. Y por otro lado también te tiene yo creo, dando vueltas constantemente respecto a qué cosas vamos conociendo y van apareciendo. Ahora, las cosas que van apareciendo, yo creo que ya lo tenemos claro quienes trabajamos en salud mental, nunca son cosas nuevas. Yo creo que son reconceptualizaciones y reactualizaciones conectadas con lo cotidiano de hoy, ¿no? Con el contexto social, con el contexto local, ¿no es cierto?, donde cobra sentido. No he visto que inventen nada nuevo hace mucho tiempo. Tal vez las intervenciones online, porque antes no había, pero más Eso ha allá sido de... más nuevo. Claro. ¿Han investigado un poco sobre eso, sobre intervenciones online? Sí, mira, justamente con un grupo de la Universidad Católica de Santiago, el año pasado empezamos a hacer un estudio con psiquiatras y con psicólogos para preguntarles sobre los prejuicios que tenían de la atención online, y le preguntamos lo mismo a los pacientes y veíamos cómo en las intervenciones online favorecen esto que en la clínica cotidiana, ¿no?, que les han consultado no sé, con algún psicólogo, algún proceso terapéutico en general, que tiene que ver con el vínculo, ¿no es cierto?, que se establece, la relación. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si eso lo podemos hacer acá? Ocurre que cuando uno está en terapia, Erika, tú eres terapeuta también, ¿no? Sí, yo trabajo en el tema del coaching, de programación neurolingüística. Perfecto. Entonces, y asumo que Nicolás tiene experiencia, por supuesto, como psiquiatra en eso, ¿no? Que ocurre que en el intercambio terapéutico nosotros nos metemos, a veces como que vuela el tiempo. Uno está en la consulta, por ejemplo, y tú dices, chuta, llevamos 15 minutos, no llevamos nada 15, llevamos 6, nos pasamos la hora. A veces pasa, ¿no? Como que uno se sumerge en. Y ese proceso de inmersión que hay cuando uno está en un proceso en una interacción profunda, que a veces pasa en una conversación cotidiana también, gente que uno no ve hace años y pasó la noche así, horas, oye, llevamos 5 horas conversando, ¿no es? Bueno, eso que ocurre típicamente en la psicoterapia, también lo estábamos viendo cómo es que ocurre en la psicoterapia online. Y queríamos ver si es que esos procesos se repiten, ¿no es cierto?, también acá. Eso un poco, y cómo esto favorece o no esta alianza de trabajo, este compromiso que hay y este vínculo que se establece entre los terapeutas y los pacientes, que favorecen parte importante del cambio terapéutico. Eso estuvimos viendo. Tenemos resultados preliminares sobre el tema de los prejuicios, por ejemplo. Una de las cosas que vimos, que quienes más prejuicios tienen son los terapeutas, no los pacientes. Gran parte de los pacientes que se estaban viendo acá con teleterapia, en psicoterapia o farmacoterapia también, en realidad veían, la impresión era que consultaban, necesitaban la atención en un contexto y confían en la persona que los va a atender, con independencia del medio, o al menos las personas que llegaron a la atención, pero también hay que pensar que eligieron esa atención. En muchos casos también hay que pensar que no es tan electiva porque hay menos oferta a propósito de dificultades de la pandemia, pero la gente llega. Y cuando estaban en las mismas condiciones, ¿cierto?, terapeuta que llegaba, paciente, les preguntábamos antes de partir la terapia si creían que esto iba a resultar, y los terapeutas extrañamente han Los sido, no más sé si resistentes. han sido más resistentes, sí, sí.
Sí, Sí, todavía qué no sabemos qué tiene interesante. que ver con la edad de los terapeutas, el género, los enfoques, todavía no llegamos a eso, pero en términos generales, sí. Sí, pero yo creo que falta, claro, como tú hablabas del tema de la evidencia, yo creo que efectivamente tiene que pasar un poquito más tiempo para ir viendo qué evidencia y qué resultado hay de esto, porque esta resistencia que está en un comienzo como no quedó otra, después algunos terapeutas, psicólogos, incluso médicos, todos hasta la prefieren hoy día. O sea, yo creo que ha pasado de todo en esto. Bueno, pero te quiero llevar, Javier, con el Nico estamos como intrigados y muy interesados porque como yo presenté el programa en un comienzo, dije que es un tema súper potente el que te queremos llevar hoy día, que es parte como de lo que tú también trabajas y haces, que tiene que ver con el rol de la mentalización. Y esta alianza como terapéutica, un mecanismo de psicoterapia con adolescentes que tú realizas y como es algo que uno puede decir mentalización, no dice mente, ¿no es cierto? Al tiro, aquí es algo que tenga que ver con la mente, me voy a mentalizar para que me vaya bien, ¿no es cierto? Como esa frase Claro. tan típicas que uno ha dicho, pero me gustaría que, por supuesto, tú que eres el experto, pudieses contarnos un poco qué es la mentalización, como concepto, es una capacidad. Quiero que ahí te explayes y nos explique un poco en qué consiste este gran concepto de la mentalización. Perfecto. Mira, es un concepto súper amplio, Erika, que a todo esto uno lo puede encontrar en distintos marcos teóricos de distintos lados, ¿no? El marco desde el cual yo conozco la mentalización y desde donde lo abordo tiene que ver con el trabajo que hicieron unos ingleses hace algunos años. Peter Fonagy, principalmente, es la persona que ha liderado eso, que es un psicoanalista, entonces viene como desde la línea del psicoanálisis. Entonces, por ejemplo, hay temas que son bien relevantes para él en este modelo teórico que tiene que ver con la influencia de las relaciones tempranas, por ejemplo. La teoría del apego está bien ligada con esta línea. Esa es como, los fundamentos de esto. Y en el fondo lo que propone, o sea, la definición de la mentalización en simple es como esta capacidad que yo tengo de poder imaginar lo que a ti te está ocurriendo internamente, eh, es la capacidad de poder imaginar lo que tú te imaginas de mí. Eh, es la capacidad de poder atribuir estados mentales intencionales allá, pero atribuir intenciones a las personas, que cuando alguien hace ciertas acciones, yo llego a pensar por qué las hizo, es tratar de adivinar un poco lo que hay dentro de su cabeza, pero uno no solo adivina, sino que hay varias señales, ¿no es cierto?, conductuales, etcétera, que a mí me llegan como a tomar eso. Y eso que parece tan sencillo cuando uno lo dice, porque lo hacemos de manera cotidiana, lo hacemos todo el tiempo cuando opinamos de alguien, cuando nos molestamos, nos miran raro, eso me miró feo, bueno, ni siquiera me miraron. Eso lo hacemos de manera súper cotidiana. ¿Sí? Entonces, claramente un concepto que ya, como yo le decía al principio, ya no hubo que inventarlo. Se venía hablando de eso de distintas formas hace mucho tiempo. La Es una diferencia que capacidad que se describe, que se describe, ¿cierto? Exactamente. Exactamente. Ahora, esto se le han sumado algunas cosas para cuando lo llevan como a la psicoterapia. También es importante mencionar que para quienes, por ejemplo, que tal vez ven el programa, que consultan en atención psicológica o están en contextos de relaciones donde hay afectos involucrados en el fondo, en educación también, en la medida en que yo establezco una relación con otra persona, es que ese contexto favorece la posibilidad de que yo use esta capacidad o no. Cuando yo me siento desagradado por alguien, seguramente la forma de leer tu mente o lo que a ti te pasa va a ser muy distinta, o si es que tú me quieres enseñar algo, y yo, por ejemplo, intuyo que tú no sé, no te intereso, por ejemplo, no voy a aprender nada de ti. Eso también lo sabemos, y eso ocurre en terapia, en educación, en la casa, en cualquier lado. Bueno, es algo que hacemos de manera súper cotidiana. Y... Yo tengo una pregunta breve, porque a lo mejor muchas personas que nos están escuchando ahora podrían pensar que esto a lo mejor se parece, la mentalización, un poco a la empatía o a las capacidades empáticas o a las habilidades, digamos. ¿Cómo podríamos diferenciarlo, ¿cierto? A propósito de leer al otro y de leer un poco
lo que está ocurriendo en la mente del otro, a través de su comportamiento, de sus señales y de todo. O sea, podría a lo mejor llevar a cierta confusión a algunas personas. ¿Cómo lo podríamos distinguir? Sí, sí, la empatía forma parte de la mentalización. La mentalización es el concepto grande que engloba una serie de otros conceptos, como la empatía, por ejemplo, que mencionas acá, que por ejemplo es un componente de la mentalización que es mucho más afectivo y ligado a otro. O sea, yo leo tu afecto, pero yo también puedo leer el mío, que esa es o leo mi cognición o la tuya. Si uno lo divide en que hay distintos polos, afectos, cogniciones, lo interno, lo externo, la forma en que leo esto, cuando lo hago de manera, o sea, leo lo tuyo en términos de afectivo, de lo afectivo y de lo interno que a ti te pasa, ahí seguramente yo estoy ejercitando esto que tiene que ver con el empatizar. Pero la globalidad de todas estas funciones es el mentalizar. Pero no siempre pasa por la representación. No Entonces, necesariamente. no necesariamente, claro, porque si hablamos de la empatía no necesariamente implica una representación mental de lo que te está ocurriendo a ti, pero sí, por ejemplo, tratar de entender digamos, lo que te está ocurriendo a un nivel un poquito más, a lo mejor, racional o de otra forma. Mira, se nos viene incorporando en este momento, Sí, cuando Salvador. estamos a más o menos unos minutos o dos de la primera pausa, nuestro director Salvador Arredondo, psicólogo clínico. ¿Cómo está, Salva? Muy bien, me encuentro. Bienvenido. Llegué un poquito placé, como dicen en la hípica, pero estoy contento que está Javier acá compartiendo con nosotros. La verdad que no me quería perder esta parte, pero por obligaciones de dirección, digamos, tuve que estar en otro espacio. Y quedé plantado más encima. ¡Oh, qué mal! Bueno, para pasar tu pena de plantado, Javier, vamos a seguir con este interesante tema, pero quiero que tú nos regales alguna canción para quienes nos escuchan. Ah, pues, rockera, canción rockera Eso. tiene que ser. Oye, yo estoy metido en el rock hace hartos años, hago música también, eso no lo había comentado. Ah, buenísimo. Excelente. Van Halen me encanta. Van Halen, un temazo, Dreams, un tema, no, increíble. Tiene poquita guitarra de un tremendo guitarrista, y eso lo encuentro increíble. Cómo se entrega el tema. Notable. Solo cuando lo debe hacer. Entonces nos vamos con la canción y volvemos. Bueno, aquí estamos en el segundo bloque de Activamente en el 103.5 de la Radio Universidad Católica de Valparaíso. Me perdí el primer bloque, pero aquí estoy atento y bueno, muy contento de poder conversar con Javier Morán, con el gran Nicolai, con la Erika y con el querido Gonzalo Brusco que está en el switch. Recordarle a todos los auditores, a las personas que nos están mirando también, que pueden visitarnos en nuestra página web www.saviasalud.cl, Sabia Salud con V, y en un clic podrá ser guiado en un proceso de toma de hora o consulta, digamos, en nuestro centro, que es una apuesta de salud mental que queremos llegar a la mayor cantidad de personas y en el menor costo, digamos, que pueda haber, porque entendemos que hoy en día la salud mental es es uno de los temas, digamos, que tenemos que abordar. No me canso de decir esta cifra, digamos, algunos estiman que un 30% de las personas en Chile necesitan una atención directa en salud, por lo tanto no vamos a dar abasto. Y estos programas, como este programa Activamente, lo que busca es poder contribuir y hacer no sé si es una terapia online, pero sí, digamos, tener, digamos, elementos para que las personas, los auditores puedan escucharnos. Y bueno, eso me hace muy feliz, la verdad, digamos, como visión. ¿En qué estaban, queridos míos? Si pudiéramos hacer una síntesis breve y hacia dónde vamos, Nico, Erika. Mira, Javier nos estaba contando un poco nos contó un poco lo que él hace como profesor de la Universidad del Paraíso, como investigador, que tiene un currículum increíble, y lo llevamos con el Nico a este tema de la mentalización, ¿ya? Y ahí estábamos, Javier nos contaba un poco lo que consiste esta capacidad que nos permite de alguna manera interpretar el comportamiento del otro, pero también de uno mismo. Y ahí, Javier, yo quiero aprovechar, antes de que Salvador se ponga al día contigo, yo soy súper buena para los ejemplos, ¿ya? Y me gusta mucho explicar a través de ejemplos, y como las personas que nos están escuchando, vamos a retomar este tema de la mentalización, y Nico te preguntó que tenía que ver un poco con la empatía, y es parte de la mentalización también. Quiero ponerte este siguiente ejemplo y quiero que tú me digas si está bien orientado esta capacidad de la mentalización. Es como cuando uno le dice,
alguien se comporta de una manera, y uno de alguna manera interpreta y dice, mira, se comporta de esta manera furiosa, irritable, porque probablemente su historia, lo que le ha pasado, alguna vivencia, algunas creencias que puede tener, lo hacen comportarse a lo mejor de esa manera. Mira, Y a ahí mí me pasa que yo lo recibo de mala manera, porque claro, mi historia de vida dice que me ha tocado siempre estar con personas irritables, entonces mi nivel de tolerancia es bajo a la irritabilidad. Es un poco eso que desde la mirada del coaching lo hacemos mucho, pero por eso te lo pregunto si estoy... sí, mira, ahí viste con varios puntos que tal vez lo podemos desglosar el ejemplo para contar algunas cosas Ok. como el concepto y de su uso en la clínica. Lo primero que dijiste fue probablemente, y eso es súper importante, el probablemente, porque cuando tú tienes yo lo pienso desde cuando esto no funciona. Cuando funciona bien es cotidiano y uno anda regio, estupendo, pero cuando esto falla, ahí están los problemas, y falla mucho, ese es otro tema. Y además falla por causas que son históricas, además, por cosas, por experiencias que yo he tenido, vividas, y que no recuerdo también, porque esto tiene que ver mucho con la historia de crianza y los vínculos tempranos. Entonces hay parte de esto que además está en un lugar de mi mente, ¿no? Al cual yo no tengo acceso a través del lenguaje, está en mi cuerpo. ¿Sí? Bueno, eso ya voy a llegar para allá, pero cuando tú decías probablemente, estás dando con un tema que en el desarrollo humano es fundamental, que es la capacidad de entender de que yo no puedo tener acceso a lo que hay adentro de tu mente. ¿Sí? Porque si yo creo que yo accedo a tu mente, entro en un periodo mucho más infantil, ¿no? Muchos niños, muchas niñas, ¿no? A veces tienen la certeza de lo que a ti te está pasando y lo saben, pues, a ciencia, ¿no? Pero llega un momento en que tú sabes que es imposible saberlo, tú lo puedes intuir, tal vez. Bueno, cuando la mentalización falla, yo estoy seguro de lo que hay en tu mente. Y eso activa emociones que son súper desagradables y muy incontrolables. Por ejemplo, los celos. Una persona que se pone celosa tiene la certeza de que en este momento, mientras estamos en este programa, ¿cierto? La otra persona está, no sé, whatsappeándose con otra persona con quien me engaña. Pero tengo la certeza y seguramente voy a hacer acciones como para... Y cuesta mucho controlar y regular esa emoción, ¿no? Bueno, cada vez entonces que yo favorezco el mentalizar en otro, yo además me muevo con poca certeza de que, a ver, yo no puedo tener tanta certeza de que yo sé lo que te está pasando internamente. Es imposible saberlo, es una cuestión lógica. Ahora, uno podría entrar a pensar que están avanzando en tecnología como para poder hacerlo. Tal vez Como en otro momento... ser casi evidente. Pero entonces, ¿cómo se da esa intuición entonces? ¿Cómo? ¿Cómo se da esa intuición? ¿Cómo se intuye o cómo se tiene una noción o una representación, como hablábamos hace un rato, de lo que le pasa al otro? Si es que asumo de que es imposible llegar ahí, digamos. Claro. En esa intuición hay mucho aprendizaje histórico, hay mucha experiencia de vida, requiere mentalizar, requiere regular mis afectos, ¿sí? Cuando yo me desregulo emocionalmente, o estoy enrabiado con alguien, difícilmente logro mentalizar de manera adecuada. De hecho, pierdo esa capacidad para poder mentalizar. Entonces, la experiencia también de regulación afectiva a mí me trae eso, y me dice, a ver, para un poco, tal vez lo estáis pensando de otra forma, ¿no? Porque estás así, te estás sintiendo de esta manera. Para ir más allá, por ejemplo, o sea, más lejos, esto ha sido, yo trabajo con adolescentes, ¿sí? Pero el trabajo que se ha hecho en gran parte, yo creo, no sé si en gran parte, pero donde lo he visto mucho y que tal vez se ha socializado mucho, tiene que ver con el trabajo en primera infancia, con los niños. Porque la experiencia de crianza, de poder tener a bebés incluso, al principio, ¿no? Requiere que a ver, los bebés van desarrollando esta capacidad de regular y esta capacidad de desarrollar esta mentalización. Claramente al principio no tienen esta capacidad, ¿no? Pero sí tienen la capacidad para regular sus afectos. Eso se da siempre y cuando, o se da sobre todo, cuando existe una persona o un contexto, ¿sí? Que me trata a mí como un ser humano con una mente. Y me trata como tal, y me piensa como tal. Por ejemplo, hay un método que se llama LOXI, tal vez el programa lo pueden haber mencionado, que invita a gente que trabaja en primera infancia, que trabaja con bebés, cuando los mudan, por ejemplo, les cuentan, les van comentando, ahora te voy a sacar los pañales, ahora, el olor que sale, permiso, te voy a mover la mano. Y tú dices, si la guaguita no habla,
es que también hay mucho lenguaje detrás de, que claro, tal vez no está el lenguaje adulto detrás de eso, pero sí hay una experiencia interna que tiene, que tú vas modelando y vas construyendo en la medida en que tú haces eso. Y en segundo lugar, en la medida en que tú tienes la sensación y la creencia de que tu el bebé tiene una mente adentro, tú lo tratas como sujeto muy distinto a que si no lo... Y tal vez tú, cuando no crees eso, tú le impones, porque como una cuestión vacía, tú le tienes que meter información para adentro, ¿sí? Pero cuando tú tienes el respeto, porque la persona tiene una mente propia que es distinta y se puede distinguir, entonces empezáis a creer que tiene intenciones distintas a las que tú no puedes acceder, pero que puedes empezar a mentalizar a tu bebé. Y el mentalizar a tu bebé le enseña al bebé, ¿cierto? Desde muy temprano, a que estando contigo, porque he tenido esa experiencia de aprendizaje, de tener mentes. Y eso no se puede aprender más que en contextos de seres humanos. De hecho, es una ventaja evolutiva que tenemos los seres humanos respecto a otras especies. Hay otros que sí logran hacer procesos como semi-mentalizadores, ¿no? Pero somos quienes ganamos en eso. Y ahí esa es una de las grandes explicaciones de evolución que hemos tenido y la capacidad de coordinación. Me dan un segundo porque como ocurre acá, tengo que mover, traigo algo y... Oye, bien interesante lo que señala, digamos, Javier, porque nos entrega como una dimensión también de consideración, de consideración de otro sujeto. ¿Ah? Entonces, cuando él nos dice que estamos frente a un otro legítimo, que tiene una mente, de alguna forma también estamos cuidando. Entonces, esta idea de tabla rasa ya no me hace tanto sentido ya, esta tabla rasa que uno como que le va como incorporando cosas, como que va escribiendo, no me hace tanto sentido desde este lugar y la consideración del otro. Yo hice esta pausa mientras estaba llegando Javier. Sí. Pero continúa nomás, Javier. Lo que tú mentalizas es una mente, y para eso tienes que instalar la mente del otro. Por eso tiene tanto sentido y a muchas personas como el que les cambia la mirada en intervención temprana, y a muchos cuidadores también. Hoy día, por ejemplo, un estudio que estamos llevando en el MIDAP de esto, con madres que tienen síntomas depresivos, muchas de ellas tienen abiertamente depresión, y que tienen bebés de 1 año. Entonces lo que nosotros hacemos es mostrarles videos de la interacción con los bebés. Les mostramos, les decimos jueguen, y a continuación les mostramos, por ejemplo, una escena que nosotros elegimos del juego, que generalmente son escenas bien bonitas, que a veces no las capta, uno parece que no anda grabando de esa manera, ¿no? Uno tiene hay harta grabación, pero tal vez no es con esos fines. Nos detenemos en un espacio terapéutico y tú le muestras, mira, ¿qué ves ahí? Y te das cuenta que las mamás son puras mamás las que están acá, empiezan a ver cosas que no habían visto en su vida, y empiezan a entender que su bebé se quiso comunicar con ella, que tiene preferencias, que tiene intenciones en el fondo, que tiene un cuento interno. Y eso a las mamás les cambia la vida en términos de cómo se relacionan con sus guaguitas, porque empiezan a verlas ya como seres humanos distintos, o sea, que tengo que empezar efectivamente a tratar de entender lo que hay adentro, porque lo que hay adentro es un tremendo mundo, no es un sujeto que solamente tiene 3 o 4 reacciones, que son tener hambre, tener sueño, estar, no sé, necesito que me muden el pañal. Son muchos los estados internos que puede tener desde muy temprano. Por eso yo decía, tal vez no está esta mente desde el lenguaje tan adulto, pero está desde el lenguaje del bebé y del lenguaje, yo creo, humano en el fondo. O sea, te conecta con la experiencia humana, y el vivirte así la paternidad es muy distinto que no. Ahí viene, por ejemplo, empezar a proteger los derechos, porque empezáis a validar al otro como un sujeto. O sea, ahí te empiezas a preguntar, ¿por qué le tengo que exigir empatía, por ejemplo, a un niño si todavía no ha llegado a tener experiencias como para poder llegar a tenerla? O sea, porque yo le pido que se porte como un adulto, que es lo que ocurre muchas veces con los niños. Javier, pero mira, por lo mismo, o sea, claro, tú creo que tienes un punto súper interesante ahí, porque tú dices, claro, ¿por qué yo tendría que exigirle ciertas cosas a los niños? O sea, y ahí eso implica de una forma u otra que el adulto, en su relación con el niño, en este proceso, digamos, hablando de teoría del apego, un poco como la base como para poder entender cómo se va construyendo este proceso de mentalización en cada individuo. Digamos. O sea, se supone de que el adulto tiene la capacidad también de entregar lo justo, ni mucho ni poco, pero eso será tan así.
Es decir, por ejemplo, justamente en el ejemplo del lenguaje, o sea, cuando tú estás haciendo ese ejemplo que me parece a mí muy, muy bueno también, que empiezas a describir una serie de cosas y al final tú llenas todo, digamos, así muy lacanianamente de palabras, todo se llena de palabras y el niño tiene 6 meses y lo están mudando. O sea, la pregunta es, o sea, ¿cómo, o sea, somos lo suficientemente, como por defecto o como de fábrica los seres humanos, capaces de entregar lo que corresponde o no? No, no es de fábrica. No es de fábrica porque eso requiere algo que se desarrolla, yo creo, con el tiempo, con los años, sí, que es la sensibilidad. Esto es la capacidad de, como tú decías, entregar lo justo, de poder captar que le pasa algo, de poder entregarle lo que yo considero, de lo que yo interpreto, que tal vez necesita, y entregárselo cuando lo necesita, porque necesita mudarse, pero mudo la guagua no sé cuántas horas después y se coció. Entonces la sensibilidad tiene que ver justamente con lo que tú estás diciendo, Nicolás, y parte importante de esos procesos, de ser sensible a la mente de otro, etcétera, son cosas aprendidas en la historia y en mi propia crianza. Entonces aquí yo me tengo que ir para atrás, a mi propia historia. ¿Por qué lo digo? Porque cuando existen situaciones de trauma, yo les dije que teníamos un curso de trauma y hablamos, cuando existen situaciones de trauma, el trauma te detiene en el desarrollo. Y hace que sea para ti muy difícil poder vivir esta experiencia de una manera calmada, sensible, como yo les decía, sino más bien te conectáis con tu propia experiencia, con el terror que te sale, con el miedo que te emerge, porque tal vez tú lo viviste de una manera muy distinta. Entonces para ti es muy difícil ser sensible en esto. Y como decías tú, no entregáis lo justo, o no entregáis nada, o te aterrorizas solamente, y esa experiencia de apego para el niño tal vez no es muy afortunada, ¿no? Y ahí está la terapia, ¿no? Ahí está la intervención terapéutica, en que ahí sí que existe mucha evidencia, y yo creo que ahí uno, reconociendo que esos elementos existen en la historia, tú en un vínculo terapéutico, sabemos que es un vínculo, ¿no? Es un vínculo, tal como el apego es un vínculo, bueno, es otro tipo no es una relación de apego, pero sí es una relación vincular fuerte, te puede ayudar a discutir, reflexionar y cambiar esos patrones que muchas veces son automáticos. O sea, las cuestiones se hacen porque se hacen y porque así se han hecho siempre. Cuando tú le preguntas como terapeuta, te detienes un poco en dónde aprendiste que se hacen de esa manera, es ahí donde se empiezan a abrir mundos también. Exactamente. Donde manda capitán, dicen que no manda marinero, así que nos vamos a una pausa comercial y seguimos con Javier Morán. Bueno, aquí estamos con el tercer y último bloque de Activamente. Ha pasado volando este tiempo subjetivo que se llama el tiempo ontológico, ¿ah? Este tiempo del ser que un minuto puede ser eterno o mucho rato al revés. Entonces me siento como en este espacio, ahora pasó muy rápido el tiempo y estamos con este tremendo tema que es la mentalización y quiero recordarle a nuestros auditores y a las personas que nos están mirando a través de Activamente Chile, programa que ya lleva más de 60 programas con podcast de salud mental en este tiempo de pandemia, que nos visiten en nuestras redes sociales, que nos visiten en nuestro Facebook y nos pueden encontrar en @CTI Sabia Salud. Y también nos pueden encontrar en nuestra Instagram, @Sabia Salud. ¿Qué es lo interesante? Que en un clic va a poder conversar directamente con una persona de carne y hueso que lo guiará en un proceso de toma de hora y lo orientará acerca de sus necesidades. Así que eso es espectacular. Dicho esto, Nico, no sé en qué estábamos. Bueno, estábamos conversando acá con Javier un tema interesantísimo que es sobre la mentalización, básicamente, y bueno, quedamos en la mitad, digamos, de una conversación que da para muchas, muchas lecturas, pero y si tuviéramos a lo mejor que aterrizarlo a lo que los que nos están escuchando ahora pudieran pensar, por ejemplo, tratando de mentalizarnos también un poco, hay muchas preguntas, ¿cierto? Hay dudas, hay curiosidad probablemente, y un deseo, digamos, de saber cómo leerme y cómo leer al otro de mejor manera. O sea, de qué manera uno puede ir desarrollando esta capacidad de mentalización. ¿Implica eso una relación terapéutica o se puede hacer de otra forma? ¿Cómo sé yo en qué aspectos puedo yo mejorar mi capacidad de mentalizar? Lo primero que necesita el mentalizar es silencio, parar. Mindfulness, meditación, por ejemplo.
tremendo para poder favorecer la mentalización. Si no tienes en silencio, si no tienes espacio mental, difícilmente puedo darme espacio para escuchar a otro, entenderme a mí, porque también estamos hablando de una cosa que es doble. Estoy pensando en mis propios estados mentales y estoy pensando en los otros también. No solamente focalizado en ti o no solamente focalizado en mí. Si es que hay alguien solo centrado, siempre yo creo que justo cuando le dicen, oye, tú no piensas nunca en ti, es que de verdad no pienso en mí porque me cuesta mucho, nunca lo he hecho, no sé cómo se hace. Y es verdad. Tal como personas que dicen, oye, para un poco, escucha, es que no lo he hecho en mi vida, jamás escucho. O sea, el estar en uno u otro también no es una cosa fácil, ¿no? La ida y vuelta, y necesitáis espacio como para poder hacerlo. Eso se me ocurre que es fundamental, eso es algo que se puede hacer, eso lo puedes hacer como lavarte los dientes, tener higiene mental en ese sentido y darte unos minutos. Y quien no lo sabe hacer se mete a internet por último y busca ejercicio, creo que es un concepto que se ha difundido y una práctica que se ha difundido en muchos lados y que efectivamente tiene mucha utilidad, por ejemplo, para personas que tienen mucha ansiedad, sirve mucho el bajar y el hacerlo de manera cotidiana. Ahora, eso es como desde una técnica, pero en realidad cuando el acto de mentalizar yo lo mencionaba como un fenómeno humano de interacción con otros, fundamentalmente. Y eso implica entonces favorecer espacios enriquecidos de eso. Cuando yo estoy con alguien y yo le pregunto qué hiciste hoy día y la persona me describe todo lo que hizo durante el día, no estamos haciendo nada mentalizador. Pero cuando yo le pregunto, ¿y cómo te sientes? ¿Cómo quedaste después de eso? Me alivio a veces de decirlo, porque a veces no me había dado cuenta y no lo había pensado. Y qué rico también saber que hay alguien que está interesado en lo que me está pasando, en mi mente. La mente no es el pensamiento, es lo que me pasa por dentro. A eso se refiere. Mi afecto. Y en la medida en que tengo, por ejemplo, personas que favorecen eso en mí, ayuda mucho. En el colegio, tener colegios que favorecen mucho eso, es distinto. Por ejemplo, recuerdo hace un tiempo de un estudio que habían hecho con jardines infantiles, con Junji, Integra y particulares. Y vieron que los jardines Junji, los jardines Integra, favorecían mucho más, o sea, eran escenarios mucho más enriquecidos de promoción de la mentalización, por la cosa de las bases curriculares, y que hay un programa súper establecido que promueve mucho esto, de manera intencionada, por ejemplo. Entonces, estar en contextos que son ricos en eso, en hacer ese tipo de preguntas, en invitarte a reflexionar de eso, maravilloso. Y eso uno lo tiene, sobre todo cuando uno tiene una relación importante, una relación cercana, favorecerlo. Hacerlo con uno también sirve, escribir. Hay gente que no es muy bueno no le gusta mucho conversar ni contar, pero escriba. Quien escribe, no sé, hay gente que dibuja, haga arte, el arte es maravilloso como para desarrollar eso, te entrega silencio y además te entrega la posibilidad de reconocerte, ayudar. Entre otras cosas, se me ocurren otras, y hay otras más que son más tradicionales, la terapia, muchas veces es necesario, aquí el Nicolás lo sabe, el uso de fármacos como para poder regular ciertos afectos que a veces no hay otra forma de poder hacerlo. También, por ejemplo, vemos que personas que tienen algunos trastornos psiquiátricos severos no logran regular su afecto o el pensamiento, que también el pensamiento se regula, ¿cierto? No solamente es el afecto, también hay una parte de lo cognitivo, ayuda a eso, ¿cierto? Javier, perdona, que antes que se me olvide quiero hacer una relación con lo que tú dijiste. Tú dijiste, claro, la mente no solamente es pensamiento, ¿ya? Yo leí sobre algo de la mentalización y sabía que, por supuesto, o sea, cuando uno habla de mente se imagina razón, pensamiento, una cosa muy lógica. Y al parecer que tú lo mencionaste, tiene que ver mucho con las emociones. Sí. Esto es muy conectado con lo emocional. O sea, definitivamente, una persona que logra, lo voy a decir al revés de nuevo, una persona que no entiende lo que le está pasando, se desespera y lo pasa muy mal y no le puede poner palabras a eso. Y cuando tú no le puedes poner palabras a lo que te está pasando, eso aparece como síntoma. O como ciertas acciones que no sabes por qué las hiciste. Le pasa a muchos adolescentes que cuando están muy deprimidos y no saben qué le está pasando, se meten en problemas, se accidentan, se pelean, se agarran a combo y no saben por qué. Pasan los años y nunca lo supieron. ¿Sí? Y Ahí es cuando los adultos, como yo escuché por ahí, podemos prestar lenguaje por al supuesto. otro. Prestar lenguaje. Claro, Y cuando el darle otro espacio para que se dé cuenta qué es lo que le está pasando. Porque muchas veces, por ejemplo, un adolescente, tú le dices, oye, pero estáis mal. No, no estoy mal. Bueno, ¿qué te pasa? En sus palabras, hasta que logre descubrir el camino para conectarse con lo que le pasa. Puede tomar harto tiempo, en muchos casos. Respecto a eso, entonces,
te comento cuando no funciona. Cuando falla, tal vez uno lo logra ver más. Y una cosa que es fundamental, era un ejemplo que es mucho más dramático. Esto ocurre mucho en jóvenes, en adolescentes sobre todo, que se cortan mucho, y uno no sabe por qué se cortan. Y para los papás, por ejemplo, es inentendible que se quieran cortar, porque se quiere hacer daño a esta persona, si eso además duele. Con todo lo que significa el corte y las autolesiones, lo que sí sabemos hoy día es que una persona que se enriquece el espacio para que pueda mentalizar y recuperar esta capacidad de tener comprensión de sus propios estados mentales y de los estados mentales de los otros de una manera equilibrada y justa, hasta el nivel justo, como decía el Nicolás hace un rato, no se corta. No se corta. Eso es una tremenda evidencia que hay en clínica. Oye, sácame una duda. ¿Sabes lo que te pasa? Eso, sácame una duda, porque yo esto lo tengo como una explicación más bien teórica, pero no experimental, ¿me entendí? No, porque siempre he pensado y me doy cuenta de que cuando alguien se corta, retroflecta la agresividad en sí mismo, ¿no? O sea, como no logra tramitar ni logra explicarse por sí mismo lo que le está ocurriendo, esta rabia que tiene, en vez de ponerla afuera, digamos, inclusive afuera como algo sano, inclusive, lo retroflecta y lo pone adentro, lo pone en sí mismo, ¿cierto? Entonces, encuentro súper como una salida súper buena y me hace mucho sentido de que de alguna forma, estando con un otro, en un proceso donde yo puedo reflexionar con un otro, haciéndole a veces preguntas, y a veces se tiene esta idea de que el terapeuta tiene que ser como un viejo sabio. Mentira, no tiene que ser un viejo sabio, tiene que saber si tiene que tener dominio, pero tiene que saber hacer buenas preguntas, ¿ah? Para poder tramar junto con el otro una explicación. Entonces, últimamente he visto muchos cortes en adolescentes, Javier, y me da mucha esperanza saber que con esta forma de poder tener un diálogo con un otro, construyendo un espacio para estar, el otro pueda, digamos, volcarse, digamos, y podamos contribuir en poder autocomprenderse y uno conjunto con él. Quería Más comentar. allá de esto, Salvador, más allá de que la pregunta sea muy buena, así como muy elaborada, a veces los psicólogos hacemos eso, que hacemos unas preguntas súper complejas, y uno dice, qué buena pregunta que es, y no la entiende la gente. Más allá de la gran o la buena pregunta, pasa por lo contingente que es esta pregunta. Yo voy a dar un ejemplo, nada que ver, con un regalo. Cuando te llega un regalo y no te... ¿Qué es esto? ¿Por qué me regalan esto? Si saben que a mí, yo no sé, yo soy vegano y me están regalando... No se dio el tiempo para entenderme. Esa sensación de saberme comprendido por otro es fundamental. Más allá de que me hagan una pregunta que me lleve a reflexionar, porque para reflexionar harto tengo que estar más en calma, porque mentalizar ocupa muchos recursos emocionales. Entonces, si es que yo estoy sobrepasado, lo primero que voy a dejar de hacer es ser capaz de mentalizar. Entonces, gran parte del tiempo estamos como calmándonos para poder dejar esa capacidad disponible para cuando lo necesitemos. Entonces, el saberme comprendido, tener alguien contingente. Claro, y tenéis toda la razón. Los perritos son extremadamente contingentes con uno, los gatos igual. No te preguntan nada, no te colapsan, solo te abrazan y te quieren. Es importante la validación ahí, es importante validar también. Por ejemplo, justamente en este tipo de casos, o sea, claro, estábamos hablando un poco del ejemplo de la autolesión, cuando las personas, digamos, se infligen cortes u otro tipo, digamos, de lesiones. Ahí muchas veces, también me he dado cuenta un poco en mi práctica clínica, me doy cuenta de que es quizás una de las formas más efectivas que tienen algunas personas para poder interrumpir su experiencia. Y, digamos, el interrumpir la continuidad de la experiencia, sobre todo cuando la experiencia es una experiencia angustiosa, cuando es una experiencia de desesperanza, o, digamos, podemos abundar en distintas variables, pero, digamos, quizás uno de los elementos que suelen ser más comunes, ¿cierto? Una cosa está el tema de la agresión, eso es una posibilidad, o una arista, pero otra arista también creo yo que tiene que ver con esa, también vamos a decir quizás como pequeña intuición, o pequeña gran intuición del ser humano, digamos, de decir, yo tengo los elementos o las herramientas para poder interrumpir lo que me está pasando. Y no encuentro otra forma de hacerlo que a través de infligirme lesiones. Y es ahí donde cuando uno entiende, digamos, de que lo que uno está haciendo tiene un objetivo que es un objetivo positivo y, entre comillas, también universal, que uno dice, perfecto.
¿ya? O sea, entiendo de que lo que me está pasando a mí es algo que le puede pasar a cualquier persona y quizás el método que yo estoy utilizando no sea el más productivo para mí, pero lo que yo estoy Te devuelve buscando es el algo, dolor. algo de todos modos positivo. Digamos, ese tipo de experiencias a veces es muy difícil comprenderlas, sobre todo cuando uno, y creo que es súper claro el ejemplo de los padres, sobre todo cuando estamos hablando de adolescentes, de gente joven, sobre todo, digamos. Puede ser muy angustiante, muy preocupante. Entonces, ahí es donde trato de engarzarlo un poco con esto que hemos estado conversando hasta el momento, que es la capacidad, digamos, también de mentalizar, sobre todo desde y hacia el otro. ¿Ya? O sea, relacionarnos y entendernos en ese contexto, validarnos, y desde ahí ir construyendo variantes. Bueno, es un poco lo que hemos ido dibujando hasta ahora. Me quería sumar ahí algo, Nicolás, que me parece súper interesante lo que dice. Porque para un papá, una mamá, yo no tengo hijos adolescentes, tengo más chicos, pero me imagino lo terrible que tiene que ser y lo incomprensible que un adolescente haga este tipo de cuestiones. Dejáis de mentalizar al tiro como papá. No podéis mentalizar eso, te colapsa, te quema el sistema, ¿no? Entonces, porque el comentario típico tradicionalmente, ¿no? Le llega al adolescente, porque hace ese tipo de tonteras si tiene todo para ser feliz, ¿sí? Es incomprensible. Entonces ahí tenéis que ayudar a los papás a veces no como terapeuta, a veces como amigo, y de repente, oye, calma un poco las cuestiones, tratemos con lo difícil que es. Debe ser terrible tratar de entender a un hijo que se corta. Un terapeuta lo hace de manera mucho más, le resulta mucho más cómodo, ¿no? Esa es una cosa. Y la otra cosa que no lo hemos mencionado, que también se menciona harto, tiene que ver con que los cortes a veces es todo lo contrario, ¿no? A veces es para sentir algo. Personas que están sumamente separados el afecto y necesitan tenerlo, porque sentir es una necesidad básica, ¿cierto? Y a veces el Se único busca ratito en alivio. que sientes algo. Oye, ¿y cómo te explica esto que en el corte siento algo y siento alivio también? O sea, en el relato del otro dice que siente alivio cuando se corta. ¿Cómo te lo explica? El dolor, Te lo digo desde la yo, ignorancia, te lo digo porque tengo yo muchas hipótesis en la cabeza, pero yo sé que también son situadas, pero ¿cómo te lo explicáis tú? yo lo asocio al dolor. Yo creo que el dolor no solamente es el físico, cuando uno se quiebra una pata. El dolor se representa en el mismo lado, en el cerebro, ¿no? Una persona que tiene una depresión puede tener mucho más dolor que una persona que tiene un trastorno, no sé, físico que le genere dolor concretamente, ¿no? Y a veces Diste para una- parar me, ese diste una, dolor, me, me diste una clave para ¿Mm? mi suegra, que está con un dolor crónico. ¿Ah? Vamos a ver el ánimo de ella porque se bajonea con el dolor y parece que se le acrecienta el dolor. Cierro paréntesis. Efectivamente, porque el dolor emocional también duele, y duele ahí mismo. Entonces, yo creo que ahí se nos confunden los dolores. La forma de sentir, tal vez el dolor lo tenemos siempre conceptualizado de lo físico. Y entonces cortarse genera dolor, pero tal vez hay otra cuestión que duele mucho más. Y es difícil entender que duele, ¿no? Porque no lo asociamos con eso. Y uno con dolor emocional puede estar disponible y dispuesto a hacer cualquier cosa a veces para cortarlo, porque es insoportable. Y no tenéis mecanismos para hacerlo. Cuando logro reflexionar, todas estas cosas que hemos discutido hoy día, disminuye el dolor también. Porque además sé cómo Y, hacer. Es como y descubrir la claro, cuestión, bajarlo. Qué y notable, qué ¿no? perverso porque alivia el dolor y en ese momento tiene un bienestar, porque Sí, entonces es como tengo el placer de evitar ese dolor. exactamente. Es súper interesante lo que hemos estado conversando, Javier, Nico, Salvador, pero ya como Con dolor nos lástima, despedimos. lástima que terminó, pero tenemos que despedirnos del programa. Ha sido súper potente, interesante. Además, Javier, en lo personal, creo que todo lo que ha relatado, además lo relatas con tanto ánimo, que ha sido súper entretenido y hasta lo más doloroso, dramático, se siente de una manera como positiva. Así que en lo personal agradezco eso. Chicos, nos despedimos entonces. Nico, Salva, Yo me despido, muchas gracias, Javier, amigos, Erika, Salva,
súper importante este tema y ojalá que todos en sus casas a lo mejor le den un ratito más vueltas a esto que es tan importante. O sea, para poder estar con el otro también tenemos que estar con nosotros mismos por lo menos un ratito y tratar de ir creciendo así para poder crecer para todos lados, ¿no? Crecer para adentro para crecer para afuera. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Gracias, Nico. Gracias, Nico. Aprendamos a estar con otros, aprendiendo a estar con nosotros mismos. Lo tomo, Nico. Estoy muy agradecido de este capítulo. Yo, como nunca, agarré mi cuadernito azul, el que tengo un cuadernito azul de apunte, y hoy día tomé harto apunte. Estaba muy interesado en este tema. Este capítulo va a ser de difusión harta para psicólogos, psicólogas, terapeutas, mamás, papás, para todo el público. Y te agradezco, Javier, tu generosidad de haber estado en este espacio. Yo sé, digamos, la trayectoria que tú tienes, digamos, en este tema, en la investigación, en el MIGDAP, súper importante. Y bueno, y quedas completamente invitado, si tú quieres, digamos, a compartir con nosotros y seguramente nos vamos a estar encontrando en muchos lugares, Javier. Muchas gracias, Salvador. Estuvo súper entretenida la conversa. Ojalá la alargáramos. No sé, son súper entretenidos estos temas y qué rico también traerlos como más aterrizados. Yo siempre estoy como en contacto más académico, entonces es rico saber que se puede llegar también a todas las personas, ¿no? Hablar de esto que es para todos, no es para los puros profesionales. Exactamente. Exactamente. El conocimiento, el aprendizaje tiene que ser para todos. Último domingo de septiembre nos despedimos con Javier por lo que es la mentalización, su tremenda experiencia. Yo me quedo también con este proceso reflexivo que involucra la mentalización, así que muchas gracias, Javier, y para despedirnos, quiero que dejes la última canción, regalo para todos quienes nos escuchan. Sí, inevitable, sí, hemos estado hablando de esto, ¿no? El batero de esta banda, Rach Milpert, que tengo acá la canción, así chato ya de tantas giras, de repente había momentos en que nos recuerda que hay que parar un poco. Entonces, ahí donde sale este temita, que se llama Time Stand Still. Nos vemos, compañeros, hasta el próximo domingo. Listo. Un abrazo. Chao. UCB Radio presentó Activa Mente. Salud mental a tu alcance con Sabia Salud.